Piensen en aquellas medidas del bombo y platillo del Consejo de Ministros del 14 de agosto. Que todos hemos olvidado, insisto, pero vendieron como una medida contra la crisis lo que era una cesión a los nacionalistas, el nuevo modelo de gestión aeroportuaria, recuerden. Anunciaron políticas de escaparate, como las del cambio climático. ¿Realmente luchando contra el cambio climático se soluciona la crisis económica? Es que no digo que no haya que luchar contra el cambio climático, pero estábamos hablando de medidas económicas para solventar la crisis. ¿Qué efecto tendrá otra de las medidas del ministro Sebastián sobre el crecimiento del empleo, la elaboración de la Carta de Derechos del Usuario de Servicio de Telecomunicaciones? Lo anunciaron en la rueda de prensa de aquel Consejo de Ministros. O sencillamente, también en aquel Consejo de Ministros se limitaron al copy-paste, que dijeron que era una medida importantísima, titulando como políticas energéticas la transposición al ordenamiento jurídico español de los objetivos comunitarios. Eso es política económica modelo Zapatero. Después llegaron los decretos para dotar de liquidez a nuestro sistema financiero. Y la improvisación volvió a ser la norma de conducta, pues si bien estas medidas se enmarcan en las adoptadas por los países europeos, el sistema de distribución, de control y de adjudicación de ayudas que se ha establecido en España dista mucho de parecerse a los que se han puesto en marcha en Europa o en los propios Estados Unidos de América. En España se ha producido un pacto de opacidad, otra vez otro, entre el Partido Socialista, el Gobierno y el Partido Popular para que los ciudadanos ignoremos el destino de los fondos, los criterios y las condiciones con que los mismos se van a distribuir. Siendo el país que más recursos ha destinado a reflotar la banca, a dotarla de liquidez, el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, resulta que no sabremos. Lo que vamos sabiendo es porque la presión alcanza tal nivel que no les queda otro remedio que ir modificando paso a paso los acuerdos de opacidad que alcanzaron. No sabremos ni el destino ni los beneficiarios de estos fondos que salen de los bolsillos de todos nosotros, de todos los españoles. Y es que los acuerdos entre el Gobierno y el Partido Popular en esta materia han privado al Parlamento de la posibilidad de establecer las cláusulas de salvaguarda que en otros países estuvieron claras antes de la publicación de las normas. Aquí parece que la cosa va de que sea José Blanco, no sé en calidad de qué, quien amenace a los bancos con que no sé qué represalias va a tomar una vez que los fondos ya han llegado a sus arcas. En eso es en lo que estamos en este momento. Lo último ha sido la aprobación del Real Decreto Ley que lleva ese nombre tan rimbombante de Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía. Que el preámbulo del Real Decreto Ley insista en señalar, si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan. El preámbulo del Real Decreto Ley insiste en señalar como única causa de la actual crisis la situación financiera internacional. Que lo sigan diciendo, califica de sobra al Gobierno y su actitud para sacar a España de esta situación. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el Gobierno admita que la causa de la crisis está en el agotamiento del modelo económico? ¿Cuánto tiempo necesita este Gobierno para hacer un diagnóstico realista que permita orientar de forma correcta las medidas económicas necesarias para salvar nuestra economía? Nuevamente, el Gobierno ha utilizado la vía excepcional de los decretos de urgencia, privándole al Parlamento de realizar un debate mínimamente serio sobre el destino final de esos recursos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero le ha cogido gusto a gobernar por decreto ley y ha impuesto el estado de excepción en la política económica. Se ampara en la urgencia para hurtar el debate en el Parlamento. Era tan urgente este último decreto que desde que lo anunció el presidente un jueves, lo aprobaron un viernes, tardaron 4 días desde que se aprobó hasta que se publicó. Pero llegó al Parlamento y en hora y media liquidado, sin ninguna orientación concreta sobre su uso prioritario. Orientación concreta, insisto, sin ninguna. Son recursos del Estado y nos corresponde decir en qué deben invertirse. El Real Decreto podría haber previsto, por ejemplo, que esos fondos apoyaran inversiones destinadas a mejorar la red de carreteras, solventando gravísimos problemas de puntos negros en toda España, o a contratar personal para la implementación de la ley de dependencia, o a extender una red de guarderías y parques infantiles, o a repoblaciones forestales, regadíos. No, pero no. ¿Para qué vamos a concretar? Bueno, en realidad en el Real Decreto sí hay una concreción. Los ayuntamientos que se acojan al plan estarán obligados a exhibir en las obras financiadas la leyenda, abro comillas, Fondo de Inversión Local para el Empleo, Gobierno de España, cierro comillas. Queda todo dicho. Gran concreción realmente. Y luego están los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos fracasados antes de que se aprueben, por los que no dan ni un euro ni el mismo Gobierno que los ha elaborado. Nadie se puede explicar cómo no lo retiran si el propio ministro de Economía ha declarado que están superados por la realidad.
Hay quien no se ha dado cuenta aún de que si este presidente, los que están sorprendidos, y este Gobierno fueran capaces de retirar estos presupuestos, no los hubieran elaborado tan mal a sabiendas. Estos es que son un poco como el chiste del escorpión, es que está en su carácter. Por tanto, no los van a retirar. Porque lo más denunciable de los presupuestos es que son la consecuencia de una forma de hacer política completamente irresponsable. Con estos presupuestos se erosiona muy gravemente la credibilidad del Gobierno y la confianza en nuestra economía, en un momento especialmente delicado, cuando nos enfrentamos a la que podría ser la crisis económica más grave de nuestra democracia, que es justo cuando más falta hace una buena dosis de responsabilidad y de credibilidad. Pero hay otro elemento de preocupación ante esta crisis, que a mi juicio es el más importante y que tiene mucho que ver con todo aquello de lo que les he hablado al principio al hablar del nacimiento de este partido. Un país competitivo debe ser necesariamente un país unido, un país en el que no existan mercados fragmentados, en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías y los capitales no encuentren frenos. En eso también estamos fallando. El Club Financiero Vigo, no únicamente, pero también ellos, ha señalado recientemente que determinadas políticas lingüísticas son un freno para la competitividad de las empresas gallegas. Lo mismo se podría decir de lo que está ocurriendo en otras regiones de España. Quiero llamar también la atención respecto de los efectos negativos sobre la economía y el empleo que está teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico. La Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización en el 152, pero el Gobierno ha renunciado a ejercerlas. La política española, dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, que reclama una planificación racional centrada en el interés general y no en el de determinados partidos o élites regionales. Es un disparate que, habiéndose cedido tantas competencias a instituciones comunes de la Unión Europea, por ejemplo, la política monetaria completamente, y el resto de los instrumentos económicos, como el presupuesto del Estado, se hayan convertido en materia de mercadeo con comunidades autónomas, partidos nacionalistas o secciones autonómicas del partido que gobierna, como el PSC o UPN respecto del Partido Popular, que ya saben ustedes cómo ha acabado. El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de Estado, lo que nos lleva a la triste conclusión de que, más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. Lamentablemente, la crisis no solo está en los mercados, está en nuestro país también en las instituciones, porque el Estado se ha ido vaciando de instrumentos en materia financiera, en las infraestructuras de transporte, en la política hidráulica, en el ejercicio de la función pública, y que ahora, cuando hay que enfrentarse a una crisis, se ve impotente para hacerlo. El Gobierno ha renunciado a hacer política de Estado y se ha conformado con ser el coordinador de 17 comunidades autónomas. Termino. Unión, Progreso y Democracia, como les decía al principio, es un partido nuevo que defiende una nueva forma de hacer política y una nueva política. Un partido que sabe que su fuerza está en la fuerza de sus ideas, en el valor para defenderlas, en la firme determinación de hacer siempre pedagogía democrática. Somos un partido, se lo he dicho antes, de españoles sin complejos. Nos gusta nuestro país, España, su diversidad y su pluralidad. Pero sabemos que la diversidad y la pluralidad son una riqueza solo cuando está garantizada la unidad. Queremos un Estado fuerte, que garantice los derechos fundamentales y tenga perspectiva de futuro. Como les dije, hacemos política pensando en las siguientes generaciones. Quizá por eso decimos cosas que parecen políticamente incorrectas, que a lo mejor nos alejan a corto plazo de algunos votantes más tibios, más conformistas, pero hemos nacido para hacer lo que otros han renunciado a hacer, defender lo que nos une, hacer política de Estado. Aún somos un partido pequeño, pero ya hemos demostrado que somos un partido necesario y útil en la medida de que algunas de nuestras propuestas empiezan a ser adoptadas, siquiera en el discurso, por otras fuerzas políticas. Hemos conseguido que se debata sobre cuestiones que hace apenas nada eran consideradas tabúes, como la asunción por el Estado de la competencia de educación, la reforma de las leyes para garantizar la igualdad en el voto o para conseguir la autonomía entre poderes. César Milós, en su Tratado Moral, nos recuerda que una pequeña piedra puede cambiar el rumbo de la avalancha.
Nosotros aspiramos a provocar los cambios necesarios para que los ciudadanos recuperen el poder sobre los políticos y sobre los partidos políticos. Y a eso le llamamos regenerar la democracia. Muchas gracias por su atención y por su interés.